Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Comerciante, que no te sorprendan. No te dejes engañar por llamadas telefónicas hechas por supuestos inspectores o representantes del municipio. Recuerda que el Ayuntamiento de Cuernavaca no pide datos personales ni de tu negocio vía telefónica. En caso de recibir estas llamadas, cuelga. Denuncia al 911. En Cuernavaca, estamos alerta contra el delito de extorsión. Amigo comerciante. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Ya saben que este programa y toda la barra de entretenimiento que tiene Factor 4 preparada para todas y todos ustedes, la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como así, Factor 4 Noticias, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página oficial que es www.factor4noticias.com, así como que ya pueden descargar a través de cualquier dispositivo móvil la aplicación en donde pueden escucharnos. Mi nombre es Laura del Rayo y a mí pueden encontrarme a través de mi página en Facebook, de mi Facebook personal e Instagram como Laura del Rayo, y en Twitter me encuentran como @DLRayo. El día de hoy, como siempre, es un placer estar con todas y con todos ustedes, y sobre todo porque el 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión en México. Pero, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? ¿Y qué tan importante también es la libertad de expresión en México, o más bien para todos los países? Bueno, pues la libertad de expresión en México se conmemora el 7 de junio desde 1951, en donde cuando en conjunto con los editores, los periódicos en ese momento, así como con el presidente en turno, que era Miguel Alemán, pues instauran este día en pro de que se pudiera hacer el respeto real a la libertad de prensa. ¿Cómo es que surge esto? Pues es evidente. Cuando un estado, cuando un país tiene el control de los medios de comunicación, que como ya lo hemos mencionado en otro momento, los medios de comunicación son un poder fáctico. ¿Qué quiere decir? Que la información, como bien se dice, es poder. Entonces, cuando un estado o un país tiene cooptado, limitado el derecho a la libertad de expresión, pues evidentemente hay una limitación hacia una democracia. Incluso se dice que es el arma blanca de las dictaduras. Entonces, la libertad de expresión, hay que empezar por decir y mencionarlo, que es un derecho que se encuentra internacionalmente reconocido. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en convenciones interamericanas, y en nuestra Constitución en el artículo 6 y el 7. Pero volvamos al punto central. Más bien, ¿por qué es tan importante esta libertad de expresión? Pero antes de eso, déjenme hacer una acotación. En 1644, John
John Milton dijo que la libertad de expresión se compone de 3 aspectos. ¿Cuáles son estos 3 aspectos? Bueno, es la libertad de buscar información e ideas, la libertad para compartir o difundir esta información y las ideas, y la tercera es la discusión de esta información y estas ideas, que estos 3 aspectos componen lo que es la libertad de expresión. Años más tarde, Jon Stewart decía que la libertad de expresión debe permitir escuchar posturas diferentes a las que se tienen propias. ¿Por qué y cuál sería la razón de ser de ello? Pues que exista una discusión, retomando un poco a Milton, sobre las ideas que tenemos para poder, 1, convencer a más personas y 2, reforzar la idea que tenemos, es decir, como legitimar la idea que tenemos. Stewart decía que incluso se debían permitir comentarios inmorales. Evidentemente y afortunadamente hemos ido evolucionando, no del todo, pero sí por lo menos ya cuando se considera que estamos violentando a cierta persona o a cierto sector de la sociedad, pues ya hay hasta una reacción, por así decirlo, social hacia ese comentario. Sin embargo, el discernir, el estar, el tener como 2 posturas, nos lleva hacia poder tomar una decisión, elegir qué es lo que queremos creer y por qué queremos creer esta situación o esta idea y por qué confirmamos esta información. Ahora bien, en este sentido, y retomando lo que yo decía en un inicio, es ¿por qué es tan importante la libertad de expresión? Incluso se dice que la libertad de expresión nos mide qué tan libre es un país. ¿Por qué? Porque la información, como ya les mencionaba, es poder. Y entonces, cuando existe una limitación a este poder, y que no se permite que permee en toda la sociedad para que cada persona, cada grupo social, cada sector de la sociedad pueda tomar una decisión, entonces se está guiando más bien hacia tomar solo una decisión. Más bien, si no es que tomen una decisión, es que solamente tienen esa opción. Incluso, como ya les decía, es como el arma blanca de las dictaduras, porque es la manera de poder continuar en el poder cuando se tiene a la prensa pues cooptada, ¿no? Limitada. El lunes acudí a un foro en donde estaban periodistas, mujeres y hombres, en el INPEPAC, en donde hablaban justamente de la labor tan ardua que hacen. Y de muchos comentarios y de demasiadas anécdotas también a las cuales hacían referencia, nos deja ver que es un acto de valentía la libertad de expresión, o más bien nos reafirma que es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque incluso, si bien es cierto, tal vez no son agresiones o no son agresiones directas del Estado, del gobierno, de ninguno de los 3 poderes, pues en cuestiones pues de delincuencia, etcétera, y cuando se exponen estos datos, se ponen en riesgo. Incluso no recuerdo si fue Estrella Pedrosa o Dulce Maya, que hacía referencia a esta situación de que pues como que habían puesto, que todas y todos los periodistas en algún momento han puesto el cuerpo, ¿no? La vida, para poder informar a la sociedad de manera neutral, de manera amplia, y que la sociedad pueda tener
tomar sus decisiones. Pero déjenme concluir lo anterior. Si bien es cierto, no viene el ataque de algún tipo de poder, de gobierno, etcétera, lo que sí es cierto es que también es un deber del Estado garantizar esa libertad de expresión. No solamente, como todos los derechos humanos, es promover, es proteger, es respetar y es garantizar eso. Y no solamente estoy hablando de las personas que ejercen la labor del periodismo, y cuando hablo de periodismo hablo desde los camarógrafos, los de los micrófonos y todo este tipo de cuestiones, sino que también esto, más bien va de la mano hasta con la libre, el derecho a la libre reunión, ¿no? A la libre manifestación, en donde hemos podido, y yo he podido pues ser parte, ¿no?, de ciertas marchas, he podido acudir a ciertas marchas en donde el Estado tiene les decía, tiene la obligación de garantizar pues nuestro derecho a poder ir a la protesta, ¿no? Entonces van ligados con este derecho a la libre expresión. En este sentido, también hay que tomar en cuenta que muchas veces cuando hablamos de derechos humanos pareciera que solamente afecta a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de las personas con discapacidad, los derechos humanos o el derecho humano al medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Parece como si fuéramos ajenas y ajenos a ellos. Sin embargo, no, todos son interdependientes, todos entre ellos se enlazan, y si uno no se respeta, evidentemente tiene una afectación con los demás. ¿A qué voy con todo esto? Que como sociedad también nos vemos afectadas y afectados en el momento en el que se está coartando la libertad de una o un periodista. Ayer decía Dulce Maya que cuando existía una agresión a un periodista, generalmente había como cierto despreocupación, ¿no? Es como, a mí no me está afectando, pues bueno, tú resuélvelo, ¿no? Sin embargo, eso va a generar otro tipo pues de acciones o de consecuencias más bien, de las cuales nos vamos a ver afectadas y afectados todos. ¿Por qué? Porque si están limitando a un periodista, el otro o la otra periodista que se da cuenta que eso está haciendo, que la están limitando, que la están intimidando, que la están amenazando, etcétera, pues evidentemente va a entrar en ellas y en ellos el temor por su misma persona, por su misma seguridad, así como la de sus seres queridos. Entonces, esto va a ser como una cadena, como un efecto dominó, para que la información no fluya como tiene que fluir. ¿Y en qué nos va a impactar? Pues en que como sociedad no vamos a tener una idea clara ni las herramientas suficientes para poder tomar una decisión a la hora hasta de emitir un voto. Entonces, es demasiado importante y es aquí en donde hay que tomar en cuenta esto. Otra de las cuestiones que comentaba Estrella Pedrosa el lunes es que siempre se tiene que tener esta perspectiva de género, esta perspectiva de los derechos de las mujeres en todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si ser periodista es peligroso, ser una mujer periodista es doblemente peligroso. Estamos doblemente vulnerables. Y no es debilidad, no es queja, no es que hay pobrecitas de nosotras, simplemente por el contexto social y patriarcal en el que vivimos. Es obvio que estamos más expuestas, ¿no? Es como algo similar a los feminicidios y a los homicidios. En los feminicidios tienen ciertas características del tipo penal que se deben cumplir para poder llegar a un feminicidio, y esto es lo que hace la agravante, ¿no? Como por ejemplo el exponer nuestros cuerpos desnudos como una serie, o como más bien como una advertencia de mira lo que a ti también te puede pasar como mujer.
el hecho de las violaciones, el hecho de las estrangulaciones hasta con la ropa interior propia de las mujeres y este tipo de y otras más características del tipo penal de feminicidio. Entonces, trasladándolo hacia acá, hacia el periodismo, pues es exactamente lo mismo. Se encuentra una doble vulnerabilidad. Los hombres evidentemente también tienen miedo de alzar la voz en ciertas ocasiones, de transmitir, compartir cierta información, discutir cierta información, porque pues es información peligrosa, ¿no? Porque pues se exponen ciertas situaciones de las cuales pues hay ciertos pues grupos, hay ciertas personas a las cuales no les agrada que se dé a conocer de manera pública ese tipo de situaciones. Y es ahí justo cuando, no recuerdo si fue Jaime Luis Brito, me parece que sí, mencionaba que esta mancuerna entre sociedad civil y periodistas es sumamente importante, porque es en donde podemos hacer como un cerco de protección, por así decirlo, y a pesar de que podríamos considerar que podríamos ser grupos vulnerables, ¿no? Sociedad civil y las y los periodistas, pero pues si podemos acuerparnos, como lo decimos, pues en las manifestaciones o pues sí, en todo tipo de manifestaciones, pues evidentemente es una manera de protección entre nosotras y nosotros. Incluso cuando se difunde alguna nota que es complicada, por definirla de alguna manera, es importante y es como que ya traen una organización de todo para que pudieran, o más bien para que pueda ser fuerte y se sienta un poco protegido o protegida la periodista o el periodista que la haya transmitido, que la haya compartido. Esto también nos lleva a que evidentemente redes sociales nos ha permitido poder tener mayor alcance, ¿no? Si bien es cierto, lo digo totalmente desde mi privilegio y lo reconozco, porque pues hay personas que no tienen alcance o que no, pues sí, en una sociedad desigual pues no tienen los recursos para poder acceder hacia redes sociales, pero sí se ha dado una mayor apertura incluso a que pues cualquiera de nosotras y nosotros podamos expresarnos a través de nuestras redes sociales y que incluso pueda tener un alcance superior, ¿no? Tan es así que cuando existen las fichas de desaparición, una de las estrategias para poder difundirlo es a través de las redes sociales. Entonces, tomando en cuenta esta situación, hay que también ser muy responsables de lo que decimos, de cómo lo decimos, de que no podamos afectar o que no afectemos hacia otros derechos o hacia otras personas. ¿Por qué lo digo esto? Porque esto también se relaciona con la violencia política de género en contra de las mujeres. Es muy fácil subir una foto, es muy fácil editar fotos, editar incluso videos y ponerle otro tipo de música en donde se nos cosifica y se nos sigue cosificando todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado desde el mismo lenguaje que utilizamos para poder expresar y poder alzar la voz, para poder hacer uso correcto de nuestro derecho a la libertad de expresión. Entonces yo las y los invito a que podamos pues transitar hacia un respeto a los derechos humanos de todas y de todos, a que nos respaldemos como sociedad civil organizada, con periodistas, hombres y mujeres de lucha, porque también son de lucha, y que cuando nos enteremos y que esperamos que no suceda, ¿no? Que existe alguna
agresión hacia algún defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos que alza la voz hacia un periodista o una periodista, que se les está limitando su derecho, pues que hagamos eco, como se dice, para que esto pueda fluir y podamos llegar un día a de verdad estar 100% en una libertad de expresión. Es cierto que ha habido un avance enorme, y eso es cierto y hay que reconocerlo. El simple hecho de pues las mañaneras, que incluso hasta pues ahí el formato se ha criticado bastante, que si dura mucho, etcétera, etcétera, y que en algunas ocasiones quizá las y los reporteros o las y los periodistas pues no quedan conformes 100% con la respuesta, y es entendible porque de eso se trata, de llegar a la verdad. Pero bueno, es un ejercicio en este sentido de libertad de expresión. Y como les decía hace un rato, se relacionan entre sí los derechos humanos, y pues también esto nos lleva hacia el derecho humano a la verdad, hacia el derecho que tenemos todas y todos de tener una información cierta para poder tomar una decisión adecuada, la más correcta y la que más convenga, o la que más pues sí, como que convenga hacia nuestras creencias, hacia nuestras convicciones. Y esta discusión que se da, pero siempre tiene que ser de manera respetuosa, retroalimenta, y ya sea que reafirme, confirme la idea y la información que nosotros queramos, o que incluso podamos encontrar un punto medio en donde decir, bueno, sí, yo creía 100% esto, pero ahora lo creo un 80 y un 20 tiene razón la otra parte. Entonces es por eso que John Milton, justo hay que tenerlo muy presente, de que son 3 aspectos que pertenecen a la libertad de expresión: la libertad de buscar información e ideas, la libertad para poder difundir y o compartir ideas e información, y la libertad de discusión. Entonces hay que tenerlo sumamente claro. Este día es el 7 de junio, es muy importante, hace separar, ¿no?, el poder fáctico, que son los medios de comunicación, con el Estado, lo cual evidentemente pues podemos ver que incluso años anteriores pues no era así, ¿no? Incluso pues como en las elecciones en la elección de 2012 y cuestiones así, ¿no? Que el poder fáctico estaba ahí, y que ahora es muy interesante cómo estamos transitando hacia cuestionar todo, y de eso se trata, de poder cuestionar para que el gobierno del Estado nos dé, del Estado me refiero a México, pues el país, y evidentemente pues todos los poderes, ¿no? Y tanto el federal como los gobiernos locales nos den las herramientas suficientes para poder tomar la decisión pues que nosotros creamos más conveniente, de acuerdo a los resultados, de manera verídica, pues para incluso, les decía, ¿no?, ir y emitir nuestro voto. Bueno, esto ha sido por hoy. Recuerden que el programa se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde a través de todas las plataformas de Factor 4, Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, en la página oficial, así como desde la aplicación que podemos descargar a través de cualquier dispositivo móvil. Y pues mi nombre es Laura del Rayo. A mí me pueden encontrar a través de, les recuerdo, de mi Facebook personal, mi página de Facebook e Instagram, Laura del Rayo, y a través de Twitter es @DLRayo. Un placer, como siempre, estar con todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos.
Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.